Entonces, intercolumnar, en medio de las dos columnas, no. Transcolumnar, sí. Unicolumnar externa, no. Unicolumnar interna tampoco. Supracolumnar, o sea, encima de las columnas, sería ya diaficiaria prácticamente, ¿no? Esa tampoco. Entonces, transcolumnar, ¿no? Muy bien. Fracturas supracondilias, más frecuente en el niño, ¿ya? En el niño. Y generalmente, pues, como yo les mencionaba, es el mecanismo de defensa básico, ¿no? El mecanismo de defensa básico es en extensión. Entonces, en extensión, prácticamente todas las lesiones del miembro superior, fracturas de dedos, algún raro, ¿no? Pero más frecuente fractura de radio distal, de codo, ¿no? O luxaciones, o inclusive luxaciones acromioclaviculares o esguinces acromioclaviculares, se dan también por traumas, en este caso en extensión, ¿no? El niño más frecuente, ¿ya? Supracondilia. Ah, ya les dije. ¿Cuál sería acá la respuesta? Supracondilia en extensión, ¿no? El niño tiene el mecanismo más básico todavía de defensa, ¿no? A veces el adulto piensa cuando está cayendo, ¿no? Se cae de la escalera y piensa, ¿no? Me voy a romper la muñeca, mejor me caigo de hombro, ¿no? Y a veces cambia el mecanismo de, clásico de lesión, ¿no? Eso ya lo vimos. Hay una clasificación de Garland, ya acá con D, no con A, Garland, que nos habla pues a través de las columnas, en este caso la transcolumnar o la supracondilia, el desplazamiento, ¿no? Entonces, con poco desplazamiento, tratamiento ortopédico; con gran desplazamiento, tratamiento quirúrgico, ¿no? Vamos a ponerlo así nomás para no marearlos. Ya. ¿Cuál es el nervio más comúnmente afectado en la fractura supracondilia de húmero? ¿Qué nervio pasa por ahí? En la zona postero externa o posterior. El nervio radial, ¿no? ¿Dónde pasa el nervio mediano? El nervio mediano pasa lejos del hueso. Sale del plexo braquial y se va hacia la zona posteromedial. Y va a viajar después con la arteria humeral, y va a viajar pegadito a la arteria humeral en la zona medial. Y posteriormente se mete al canal medial en el codo y se va por el medio, ¿no? Por eso se conoce como el nervio medial, porque acá prácticamente pasa inalterado hasta el canal de la muñeca, ¿no? Hasta el túnel del carpo. El nervio cubital, en cambio, se va hacia la zona también posteromedial, pero se va a ir a través de la epitróclea. Y justo acá hay un canal, ustedes se pueden tocar acá en la zona atrás de la epitróclea, en la zona de acá, ustedes se pueden tocar y pueden sentir que se comienza a adormecer el quinto dedo, ¿no? Ahí nomás está prácticamente subcutáneo, lo pueden apretar y después van a sentir ahí la lesión, ¿no? Muy bien. La principal complicación de la fractura del cóndilo humeral es, cuando hablamos de cóndilo humeral, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de cóndilo humeral, ¿cuáles son los cóndilos humerales? ¿Hay un solo cóndilo? Dos cóndilos. Cóndilo humeral lateral o externo, o epicóndilo, y el cóndilo humeral medial, interno o epitróclea. ¿Está bien? Entonces, cuando se fractura un cóndilo humeral, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que esa zona, las arterias generalmente terminan y hacen una circulación terminal en los cóndilos, especialmente en el epicóndilo, en el cóndilo externo, que es lo más frecuente. Entonces, como tiene circulación en este caso terminal, ¿a dónde va a ir? A la necrosis ósea. La necrosis ósea.
¿Cuál de las siguientes fracturas de antebrazo es más frecuente? ¿Alguna vez han escuchado la luxofractura de Montella y la luxofractura de Galeazzi? ¿Se acuerdan cómo es una luxofractura de Montella y Galeazzi? La fractura luxación de Montella y Galeazzi son fracturas luxaciones del antebrazo, es decir, del radio y del cúbito, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la fractura luxación de antebrazo de Montella y de Galeazzi, vamos a tener lesión combinada. Un hueso se rompe y el otro se luxa. Entonces, en el Montella, el hueso que se fractura es el cúbito y el hueso que se luxa es el radio, ¿no? ¿Dónde se luxa más frecuentemente el radio? ¿Qué parte es más vulnerable, la parte distal o la parte proximal? La parte proximal, ¿no? La parte proximal, la cabecita, es más fácil que se luxe. Entonces ahí se genera la luxación. En cambio, la fractura de Galeazzi es una fractura de radio, diaficiario. Cuando se fractura el radio y hay un Galeazzi, se va a luxar el cúbito. Y el cúbito es más fácil que se luxe, ¿dónde? ¿En la parte proximal o en la parte distal? En la parte distal, ¿no? Es la parte distal. Muy bien. Muy bien. Ya. Esta es una mano y este es el radio y este es el cúbito. Entonces la memotecnia es la siguiente, ¿no? Esta es la M de Montella y esta es la G de Galeazzi. La G de Galeazzi me va a decir dónde es la fractura. La fractura es en el radio, ¿no? Y la M de Montella me va a decir que la fractura es en el cúbito. Obviamente la luxación es en el otro lado, ¿no? Entonces con su mano ustedes hacen, ¿no? Hacen esto y van a saber dónde es la fractura. Listo. La fractura de radio y cúbito, claro, puede ser la de Coles, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Puede ser una fractura diaficiaria, ¿no? O puede ser una fractura de radio y cúbito proximal en el codo, ¿no? Entonces me lo dejan abierto, me dejan abierta la posibilidad. ¿Qué les dije cuando dejan abierta la posibilidad? Lo más frecuente. ¿Cuál es lo más frecuente de fractura de radio y cúbito? Una fractura de radio distal, que puede ser Coles. Acuérdense que la fractura de Coles no es la única fractura de radio y cúbito distal. Hay varias fracturas que ahorita vamos a ver. Fractura aislada de radio, fractura aislada de cúbito, no. Entonces la fractura más frecuente es fractura de radio y cúbito. Y lo más frecuente es la fractura de radio distal, ¿no? Asociado a cúbito también, distal. Ese es lo más frecuente. Y también es bastante frecuente la fractura de radio y cúbito diaficiario. Entonces, sumado a la fractura de radio y cúbito diaficiario más la fractura de radio distal, que es la fractura más frecuente del aparato locomotor, el miembro superior, entonces quedamos que la fractura de radio y cúbito distal son las más frecuentes. Del miembro superior. El miembro superior. Sí, así es. Ahora, las fracturas de radio y cúbito, que creo que no hay más oportunidad para hablar de esto, se dan en diferentes nombres propios, ¿no? La fractura de Coles es una fractura típica que se da más o menos entre 2 a 2.5 centímetros desde la articulación radiocarpiana en el radio, una fractura totalmente transversa,
sin mayor compromiso de la parte articular o diaficiario. Solamente un trazo en el radio y nada más. Generalmente se desplaza hacia dorsal. Hay un gráfico ahí después. Se va hacia dorsal, hacia radial y hace un poco de supinación porque el radio se va hacia atrás con toda la muñeca, ¿no? Hace un poco de supinación. Después vamos a ver un gráfico donde lo van a ver mejor. Esa es la fractura de coles típica, ¿no? Con abulsión, ¿no?, de la estiloides cubital, ¿está bien? Junto con el ligamento triangular, ¿no?, que se lo jala. Ese es lo más frecuente. Después viene la fractura de Smith, ¿no?, que es la coles invertida, ¿no?, que ya no es en dorso tenedor como la otra, sino es en bayoneta, que dice, ¿no?, hacia abajo. Es decir, no cayó en extensión, sino cayó en flexión y se mete todo el fragmento distal hacia volar, ¿no?, hacia abajo, hacia adelante. Esa es Smith típica, ¿no?, y pura. Después existe otras fracturas más complejas, las fracturas de Rea-Barton o Barton. Una fractura articular, lo típico es que se parte en dos zonas, el radio distal, y aparte hace una T acá. El fragmento se abre prácticamente, ¿no? Se abre, ¿no? ¿Está bien? Ese es lo típico, un Barton, un Rea-Barton. Después existen las fracturas combinadas, en este caso de Celopresti, que es una fractura de radio distal que compromete la membrana interósea y se abre la membrana interósea, los dos huesos se separan. ¿Está bien? Y bueno, eso sería lo más frecuente, ¿no? Eso sería lo más frecuente. Pero dentro de todas las fracturas estas, la que es tipo coles sigue siendo la más frecuente, ¿no? Y de ahí sigue la de Barton articular, ¿no?, en sus diferentes modalidades, ¿no? En los adultos las fracturas de antebrazo se tratan generalmente mediante. Muy bien. Las fracturas de antebrazo. Dentro de las fracturas de antebrazo, ¿cuál es la más frecuente? Nos están dejando abierta la pregunta. Radio distal, ¿no? Cúbito radio distal con la estiloides cubital. ¿Qué es lo que más frecuentemente se hace en los pacientes adultos? Se pone unas plaquitas atornilladas o clavos intrasmedulares. ¿Por qué? Acá viene la situación, la pregunta. Si yo tengo fracturas de radio distal que generalmente yo veo que colocan yeso, ¿por qué acá me hablan de placas con tornillos o clavitos intramedulares? La respuesta es la siguiente. Los adultos, generalmente pues cuando tienen fracturas, son fracturas asociadas con la parte articular. El tratamiento para la parte articular es generalmente pues tratamiento quirúrgico para dejarlo al 100%. En este caso se usan unas plaquitas con tornillos para radio distal, y cuando existen fracturas, en este caso diaficiarias de antebrazo, también se colocan placas tanto en el radio como en el cúbito, o también se pueden usar clavos intramedulares y se puede dejar el radio cúbito de manera, digamos, lo más adecuadamente posible para que el paciente regrese a su actividad más adelante, ¿no? Entonces esa es la explicación para que en este caso sea esta la respuesta. Ahora, ¿y por qué no reducción incruenta y yeso desde el brazo hasta la mano? Bueno, si estuviera esa respuesta, podría ser una de las alternativas, pero no está dentro de las alternativas. Lo más cercano de eso es yeso braquio antebraquial, es decir, un yeso que va desde el brazo hasta el antebrazo, y eso pues es un yeso inadecuado para este tipo de fracturas. Entonces nos quedamos con plaquita atornillada y clavo intramedular. ¿Está bien? Braquiopalmar, ¿no? Si nos hubieran puesto acá reducción incruenta más yeso braquiopalmar, ahí sí hubiésemos tenido problemas para decidir con la respuesta y hubiéramos filosofado un poco más de repente, ¿no? Pero acá
por esos motivos ponemos esto, ¿no? Y segundo, que no tenemos la otra alternativa. Dos articulaciones, así es. Dos articulaciones es lo ideal, ¿no? En todo tipo de fracturas. Ahora, el tratamiento ortopédico, para algunos tipos de fracturas, inclusive hasta ahora hay discusión de si operar o no operar en algunos tipos de fracturas. ¿Por qué? Porque actualmente se está hablando bastante de la rehabilitación rápida del paciente y la reincorporación rápida a la sociedad y a la vida laboral. Entonces el tratamiento quirúrgico para muchos tipos de fracturas depende en muchos casos del lugar donde se trata el paciente, el personal con el que cuenta el establecimiento y la calidad en ese caso, o la cantidad, mejor dicho, de posibilidades que tenga también de tratamiento ortopédico quirúrgico, ¿no? La desviación típica de la fractura de Coles. Esta es dorso de tenedor, ¿no? Entonces ustedes han visto el tenedor, ¿no? Es recto y después hace una curva hacia arriba, ¿no? Entonces ese es el dorso del tenedor, ¿no? Pues un tenedor, ¿listo? Diferente al Smith, que es en bayoneta, porque esto se va hacia abajo, ¿no? Parece una bayoneta, ¿no? Este es en dorso de tenedor. Y la desviación típica, como yo les digo, desviación dorsal. ¿Cuál me está dirigiendo? El fragmento distal. Dorsal, ¿hacia dónde se está yendo? ¿Hacia radial o cubital? Hacia radial y se supina un poquito, ¿no? Leve supinación. Entonces acá está la C. Dorsal, radial y supinación. Entonces acá está la fractura de Coles típica, una fractura acá a 2.5 centímetros de la articulación, una fractura prácticamente metafisiaria, donde compromete pues básicamente el radio y la estiloides cubital, que el ligamento triangular se lo jala con todo, ¿no? Este es el ligamento triangular, ¿está bien? Donde se va el ligamento triangular, que va a estar insertado en la zona del pisiforme con la apófisis estiloides, ¿no? Lo jala con todo. Lesiones asociadas, en este caso con fractura de radio, de vez en cuando hay que buscar la configuración, en este caso el óvulo del carpo, o fracturas del escafoides asociada. Acá tenemos la fractura de Coles típica, ¿no? Típica, ¿listo? Aquí está, un solo trazo. Muy bien. ¿Cuál de los tendones se secciona con mayor frecuencia tras una fractura de Coles, ¿no? Hay varios tendones que pasan por esa zona y el más frecuente, pues, en este caso, vamos a ponerlo acá, es el extensor largo del pulgar, que va a cruzar, ¿no? Va a cruzar hacia la zona cubital, donde ahí se va a terminar sus inserciones, en este caso musculares, el extensor largo del pulgar, y por su recorrido, por su tamaño que es muy delgado, y porque a veces queda pues una zona rugosa en el borde de la fractura, a manera de una sierra, en un momento que comenzamos a hacer movimiento de los dedos de la mano, lo puede seccionar y puede caer parcialmente el dedo, ¿no? ¿Listo? Que es suplido por el abductor y el extensor corto, ¿no? Entonces ahí está la lesión. ¿Qué sintomatología asociada produce típicamente la luxación del semilunar? Muy bien. El semilunar es uno de los huesos del carpo, no les he enseñado eso, ahorita vamos a ver. Muy bien. Vamos a repasar anatomía, ¿no? Anatomía pues del segundo ciclo o primero ciclo de la carrera. Nos enseñaron pues los huesitos del carpo con memotecnias, ¿no? Hay muchas memotecnias, ¿no? La que a mí me gusta es SPP y Tratra Graga, ¿no? ¿Está bien? Entonces, SPP, escafoides, semilunar, piramidal y el pisiforme, ¿no? Pisiforme.
y acá está el trapecio, el trapezoide, el grande, que es el hueso pues que está en el medio de todo el carpo, y el ganchoso que tiene un ganchito, ¿no? Un ganchito acá. Entonces, en la zona cubital nosotros tenemos dos ganchos, ¿no? Tenemos el gancho del ganchoso, pues, y del pisiforme, ¿no? Dos estructuras bastante prominentes. Y el semilunar, que si nosotros vemos una radiografía, prácticamente vamos a ver un hueso flotante en la zona volar. Ese es el semilunar. Pero ¿y eso no está luxado? No, así es, el semilunar está prácticamente flotante en la zona volar. Y nosotros lo podemos tocar acá, escafoides, acá está el semilunar. Acá está el semilunar y el pisiforme lo toco en el otro lado, ¿no? Dos prominencias. Y ustedes lo pueden tocar ahí en su mano para que no se olviden. Entonces, ese pipí y tra gragá. ¿Bien? Fácilmente para que se acuerden. Y el semilunar, que es ese huesito que yo les menciono que está prácticamente en la zona medial de la zona del carpo, cuando un paciente cae de manera palmar y lastimosamente justo luxan el semilunar, este semilunar se va a meter en el canal del carpo. En el canal del carpo, donde pasan 9 flexores, 4 superficiales, 4 profundos de los dedos, ¿no? Y el flexor propio del pulgar y el nervio radial. Entonces, ahí pasa en este caso el canal del carpo y la luxación del semilunar se mete al canal del carpo. Por lo tanto, va a producir compresión del nervio mediano que pasa por el canal del carpo, ¿no? Más grave, porque la lesión en este caso es traumática e inclusive puede producir necrosis, ¿no? Necrosis por compresión, puede ser un síndrome compartimental. Sí. Y ahora nos vamos a fracturas, en este caso luxaciones más dirigidas, en este caso el primer dedo. Y nosotros vamos a recordar acá que el primer dedo tiene pues unas relaciones importantes, ¿no? El primer dedo prácticamente es una estructura independiente y la que pues es tan importante el primer dedo, el dedo pulgar, que los evolucionólogos, vamos a llamarlo así, han catalogado a este dedo como el que nos ha diferenciado del mono, ¿no? Para los que pues digamos dicen que este dedo pues cuando se separó de la mano, ¿no? Comenzamos a agarrar cosas y hacer cosas y el cerebro comenzó a funcionar, etcétera, ¿no? Entonces eso quiere decir que si yo muevo mucho miedo va a tener más capacidad intelectual, no sé. Eso lo menciona pues los evolucionólogos, ¿no? Bueno, sea como sea, este dedo es totalmente independiente y tiene unas características así de independientes e importantes en la zona del carpo. Es decir, este dedo, que tiene pues una falange menos que el resto de dedos, pero en la zona proximal del carpo tiene unas estructuras bastante importantes que van a permitir unos movimientos amplios y cerrar prácticamente con todos los otros dedos de la mano para producir los movimientos de pinza. Y todos esos huesos del carpo son el trapecio, en parte el trapezoide también, el trapecio básicamente, el escafoides y la articulación escafo radial o radioescafoidea, ¿no? Que es una articulación en silla de montar, ¿no? Entonces, estas características de la articulación en silla de montar y la configuración que presenta el trapecio con el metacarpo y el escafoides van a permitir los movimientos
de amplio movimiento sobre toda la mano, ¿no? Listo. Entonces, cuando yo hablo de luxofractura o fractura-luxación de Bennett, me estoy dirigiendo a esas articulaciones, ¿no? Especialmente al primer, en este caso, metacarpo. Ahora, la luxación fractura de Bennett, acá vamos a tener un dibujito, aquí está. La fractura luxación de Bennett se va a dar porque el paciente va a caer con la mano abierta y va a clavar prácticamente el dedo sobre el suelo, o en todo caso va a resbalar y va a agarrar la estructura y va a abrir el dedo, de manera que la zona ligamentaria, que es tan fuerte en la zona del carpo, va a desprender y va a quedarse con un fragmento óseo que está totalmente adherido acá, y el resto del hueso se va a abrir, todo el metacarpo, y se va a fracturar. Una fractura de trazo simple, pero no quiere decir que sea una lesión simple, porque se van a desconfigurar una serie de ligamentos que están acá en la zona trapecio primer metacarpo, y algunos ligamentos que vienen también a través de los intermetacarpianos, que están en la parte superior, en la parte anterior. También los ligamentos trapecio escafo metacarpos, que son en la zona radial y que van a tener también estabilidad en esta zona. Entonces todos esos ligamentos se comienzan a desprender y se sueltan. El tratamiento es reducir, ¿no? Reducir y colocar acá pues una fijación hasta lograr la consolidación y la reparación ligamentaria para producir después los movimientos y no haya trabas en el movimiento del primer dedo, ¿no?